Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de geometría del día de hoy. Entonces, hoy día nos toca ángulos en la circunferencia. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver ángulos en la circunferencia. Este tema lo hemos visto el año pasado. ¿Ya? Es un tema que hemos visto el año pasado. Vamos a utilizar conocimientos tanto del tema como de los dos temas anteriores que hemos visto en el caso de circunferencia. ¿Ya? Hemos visto propiedades que se cumplen en una circunferencia o teoremas que se cumplen en una circunferencia. Entonces vamos a utilizar parte de esos conocimientos para poder ayudarnos a resolver los ejercicios. Pero primero debemos ir a la parte teórica, ¿verdad? Como para refrescar un poco lo que hicimos el año pasado. Entonces, por ejemplo, primer caso, ¿no? Ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? Es la medida de un ángulo, ¿ya? Que es igual al arco opuesto de este. Este ángulo, mira, este ángulo, el que se encuentra formado aquí, que vale una X, ¿ya? Este ángulo va a ser de la misma medida que este arco que está aquí. Todo esto tiene la misma medida que este ángulo. El ángulo central es aquel ángulo que se forma desde el punto centro de la circunferencia, ¿ya? Con dos rayos o dos segmentos, ¿ya? O dos radios, ¿ya? Que salen a partir del punto centro. ¿Listo? Entonces, este angulito que está aquí es el ángulo central. Y es igual a la medida del arco que lo comprenden estos dos radios, ¿no? Esa amplitud, esa curva. Entonces, estos dos ángulos son iguales. ¿Ya? La medida de este arco está en ángulos. Entonces, van a ser lo mismo. ¿Ya? Un ángulo central es igual a la medida del arco que se opone. Listo. Esa es la parte teórica. Ahora, también vamos a ver lo que es un ángulo inscrito. ¿Ya? ¿Qué es un ángulo inscrito? Es la medida de un ángulo que es igual a la mitad del arco opuesto. O sea que, fíjate aquí bien de dónde nace este ángulo. Desde un punto en la circunferencia, ¿cierto? Nace en un punto en la circunferencia. Entonces, a partir de este punto salen dos rayos o dos segmentos o cuerdas, ¿ya? Que tocan en dos puntos a la circunferencia. Entonces, la medida de este ángulo va a ser igual a la mitad de la medida de este arco que está aquí. Va a ser igual a la mitad. Entonces, el ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco opuesto. ¿Ya? Va a ser igual a la mitad del arco opuesto. Por favor, si lo tienen ahí en su cuaderno, de repente del año pasado cerca, bacán. Si no, apúntenlo porque esto lo vamos a utilizar en los ejercicios. ¿Ya? Ahorita vamos a ver ejercicios, entonces por favor apúntenlo para que lo tengan en cuenta a la hora de las resoluciones. Bueno, las únicas dos personas. Ya. Listo. ¿Ya está? ¿Ya lo tienen apuntado? Voy a preguntar, ¿ah? No, hagan un bosquejo rápido nada más. Una cosa así como un bloc, un borrador, para que lo tengan listo a la hora de los ejercicios.
Solamente un poco de la gráfica y la fórmula, nada más. ¿Listo? Ya. Paso a las siguientes dos fórmulas que vamos a utilizar, ¿ya? Otro de los ángulos que nosotros vamos a observar en los ejercicios es el ángulo interior, ¿ya? Ángulo interior. La medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos opuestos. ¿Ya? Entonces, fíjate de aquí que si yo junto o yo intersecto dos rectas o dos cuerdas en la circunferencia, se va a formar un ángulo aquí, ¿ya? Se va a formar un ángulo aquí. En realidad se forman cuatro ángulos, ¿no? Cuatro ángulos. Este de aquí es el mismo que está aquí, ¿ya? Son el mismo ángulo. Entonces se van a formar cuatro ángulos. Este ángulo de aquí, ¿ya? Este ángulo interior va a ser igual a la semisuma de los dos arcos que están aquí, opuestos a ese ángulo. O sea que al frente de X está teta y al frente de X también está beta. Significa que al sumar esos dos arcos y al dividirlo entre dos voy a obtener la medida de ese ángulo. Por ejemplo, si este ángulo se llamara Y, ¿ok? Este ángulo que se llama Y tiene aquí al frente alfa y phi, entonces Y sería igual a la semisuma de alfa más phi. ¿Ya? Entonces todo depende de la perspectiva, todo depende de a qué ángulo vas a hallarle su valor. Entonces de esa forma, si tienes un ángulo interno, puedes calcularlo a través de la suma de los arcos opuestos entre dos. ¿Ya? De esa forma. Otra cosa que también vamos a ver es el ángulo exterior. Ángulo exterior. La medida de un ángulo exterior es igual a la mitad de la diferencia de los arcos opuestos. Si te fijas, el ángulo exterior vendría a ser este de aquí, que está formado por dos rectas, ¿ya? Por dos rectas, o por dos rayos, por decirlo así, que tienen su vértice común en un punto fuera de la circunferencia. Entonces, este ángulo X va a ser igual a la diferencia del arco más grande, mira, del arco más grande con el arco chiquito que se está formando dentro de estos dos radios, o perdón, de estos dos rayos, ¿ya? Esos arcos que se están formando dentro de estos dos rayos, su diferencia entre dos. Su diferencia entre dos. Esas dos medidas vamos a utilizar nosotros para poder calcular el ángulo exterior. Ya, un momento, Yohari. ¿Listo? Terminen de copiar eso. ¿Ya está? Maricielo, Jefferson, ¿listo? ¿Sí? ¿Todavía? Ya, espero. Yohari, me supongo que ya porque me está pidiendo los gráficos del anterior. De los demás no sé porque tienen la cámara apagada. Así que asumiré solamente de los tres que están cámaras encendidas. ¿Me avisan, por favor? Ya está. Jefferson ya está. Maricielo, ¿me avisas?
¿Ya estamos, Maricielo? ¿Sí? Listo. A ver. Ahí está Johari, rapidito. ¿Me confirmas, por favor? Ya, profe, solamente quería los nombres. Listo. Entonces, vamos con la parte de los ejercicios, ¿ya? Primer ejercicio. No se asusten, no se asusten, que es un ejercicio bien sencillo. Solo hay que observar. Lo primero es identificar qué cosa tenemos, ¿ya? Ahí nos dicen hallar X. O sea, nuestro objetivo es hallar X. Y nos dan que el punto O es el centro. Entonces, vemos en la gráfica que desde el centro nacen dos líneas llamadas radio, ya hacia el punto A y el punto B. Entonces, se está formando un ángulo que vale 140 a partir del punto centro. Según sus gráficas que han apuntado en la parte teórica, ese es un tipo de ángulo en específico, ¿ya? Luego tenemos otro ángulo que se ha formado desde un punto en la circunferencia, este de aquí, llamémoslo el punto P, hacia los puntos A y B con dos cuerdas. Entonces, se va a formar el ángulo X, ¿ya? Ese también es un tipo de ángulo, según la parte teórica que les he dado. Las dos primeras gráficas que tienen ustedes apuntadas son los dos ángulos que están ahí. Uno es ángulo central y el otro es ángulo inscrito. Entonces, utilizando esos conocimientos, nosotros vamos a poder calcular el valor de X. Ahora, si ustedes observan, yo quiero hallar X. Y según esto, X es un ángulo inscrito, ¿ya? X es ángulo inscrito, ¿ya? Identificando primero, inscrito. Listo. Entonces, como X es ángulo inscrito, se supone que X va a ser igual a la mitad del valor de todo esto, lo voy a poner con rojo, de todo este arco, ¿verdad? O sea que si yo sé la medida de este arco y lo divido entre 2, voy a poder calcular X. Digamos que este arco es el valor del ángulo alfa, por ejemplo, ¿ya? Desde el punto A hasta el punto B, todo eso es alfa. Entonces, X sería igual al arco alfa, el valor de ese arco, dividido entre 2. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Estamos de acuerdo de que X es la mitad de todo el arco que está ahí. Listo. Ahora, utilizando el conocimiento de ángulo central, el ángulo central, que es 140, ¿ya? Que es 140, mira, es igual a la medida de este arco que está al frente, que sería todo lo que estoy marcando ahorita de otro color. La medida de este arco vendría a ser igual al ángulo central, según la parte teórica. ¿Qué significa eso? Que el arco AB, ¿ya? Todo este arco que he marcado con verdecito, valdría lo mismo que el ángulo que está aquí. Entonces, todo eso valdría, voy a quitar el punto P porque no me sirve mucho, ¿ya? Más bien voy a utilizarlo para colocar aquí el valor. Aquí sería 140 grados. Ese arco que he marcado con verde vale 140 grados. Y ahora, si yo sé que este arco vale 140 y el otro arco que está de rojo es alfa, si yo sumara 140 grados más alfa, ¿a qué debería ser igual? Pregunta para los espectadores. Si yo sumo 140 grados más alfa, ¿a qué es igual? 140 alfa. Ya, pero se supone que es una circunferencia y estoy hablando de 280. cerca. Estoy hablando de una circunferencia completa. La otra vez me lo dijiste, Maricielo. ¿Te acuerdas que hicimos un ejercicio? École, eso, Johari. 360 grados. Recuerden que el ángulo de una circunferencia completa es 360 grados, ¿ya? Entonces, si yo ya sé que esta ecuación es igual a 360, significa que alfa es igual a la diferencia de 360 grados menos 140. Por lo tanto, alfa vendría a ser 220 grados.
Listo. Ya tengo el valor de alfa. Reemplazo alfa en mi ecuación. Si alfa vale 220 grados, al dividirlo entre 2, x será igual a 110. Y ya está. Miren que no es tan complicado, es cuestión de utilizar los conocimientos, nada más. Es cuestión de utilizar los conocimientos que nos da la parte teórica. Listo. Vamos a otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, nos piden calcular el valor de x, ¿ya? Y nos dice que el punto O es centro. Entonces, si tú observas, encuentras ¿qué cosa? Que el ángulo 80, ¿qué tipo de ángulo es? Pregunta para los espectadores. El ángulo 80, ¿qué tipo de ángulo es? Ángulo central. Muy bien. ¿Y el ángulo X, qué tipo de ángulo es? Ángulo inscrito. Muy bien, Jefferson, muy bien. Entonces, yo tengo en cuenta que X es ángulo inscrito. Ya, ángulo inscrito. Listo. Entonces, el ángulo inscrito, ya, el ángulo inscrito X va a ser igual a la mitad del arco que está aquí de rojo, ¿verdad? Digamos que esto es alfa. Va a ser igual a la mitad del ángulo inscrito alfa. Entonces, coloco aquí. X es igual a la mitad del ángulo inscrito alfa. Y si 80 es ángulo central, significa que este arco, ¿ya? Este arco que también es desde B hasta A, debido a los puntos, ¿ya? Que forman ese ángulo, nos dice que alfa también sería, ¿qué cosa? Alfa sería 80 grados. Recuerda, ángulo central, mismo tamaño que el arco opuesto. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, si alfa vale 80, ¿qué significa eso? Que si yo reemplazo 80 aquí, pues significa que x vale 40 grados. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Listo. Vamos con otro ejercicio. Dice, hallar x. ¿Ok? Hallar x. Entonces, si observamos aquí, si nosotros queremos hallar x, vemos dos situaciones. ¿Ya? Dos situaciones. Una, que 40 es un tipo de ángulo y x es otro tipo de ángulo. En el caso de 40, ¿qué tipo de ángulo es? Inscrito. Inscrito, muy bien. ¿Y la x qué ángulo sería? Ángulo exterior. Exterior, muy bien, chicos. Entonces, vamos a pensar en esas dos cosas. Ahora, si yo deseo hallar x, como x es ángulo exterior, ¿ya? Vamos a poner, es ángulo exterior. Necesito dos cosas. Necesito el arco que está aquí, miren, este arco que estoy señalando de rojo, este necesito, y también necesito este otro arco que voy a señalar de azul, o de verde, no veo bien, creo que es verde. Listo. Entonces, todo este arco que estoy señalando aquí, necesito su valor, tanto del rojo como del azul, todo eso necesito. O sea, básicamente toda la circunferencia. Entre los dos van a dar toda la circunferencia. Listo. Entonces, al de rojo llamémosle alfa, por ejemplo. Y al de azul llamémosle beta o verde. ¿Qué es eso? A ver. Azules, ¿no? No distingo bien por la luz. Azul, ya. Entonces, tengo esos dos ángulos y los necesito sus valores. ¿Cómo hallo eso? Utilizo el ángulo inscrito 40. Recuerden que el ángulo inscrito 40 debe ser igual a la mitad del ángulo opuesto, que es alfa, ¿verdad? La teoría dice que este ángulo inscrito es la mitad del arco opuesto, según la parte teórica. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, colocar los datos según el orden. Recuerden que 40 es el ángulo inscrito, no es el arco, es el ángulo inscrito. Entonces, 40, que es el ángulo inscrito, es igual a alfa entre 2. Pasas a multiplicar, saldría 80, ¿verdad? Ya tengo alfa, vale 80. ¿Cómo hallo beta? Si ya sabes que desde el punto A hasta el punto B vale 80, ¿ya? Porque esto es alfa, sería 80.
y le agregas todo lo que hay después, desde B hasta A, que es todo el arco beta, ¿a qué debería ser igual? A 360. 360, muy bien, Yohari. Entonces, si despejo beta, sería 360 menos 80. Listo. Entonces, beta es igual a. Resto sería 280, ¿no? 280 grados. Listo, ya tengo beta, ya tengo alfa. X es igual a beta menos alfa entre 2. ¿Por qué? Porque siempre se utiliza primero el arco más grande y se le resta el más pequeño. Entonces, X va a ser igual a 280 grados menos 80 grados sobre 2. Y X sería igual a 200 sobre 2, que es igual a 100 grados. Y esa sería la respuesta. Entonces, recuerden que una circunferencia entera siempre es 360 grados. Fíjense que el punto A y el punto B parten en dos arcos la circunferencia. Entonces, al juntar los dos arcos, nos tienen que dar la medida completa del ángulo de una circunferencia. Listo. Siguiente ejercicio. Muy bien. Observen ahí, tenemos dos cosas. El ángulo X, ¿ya? Que es un ángulo. ¿Qué tipo de ángulo es? Inscrito. Inscrito, muy bien. Y el ángulo 30. ¿Qué tipo de ángulo es el ángulo 30? Inscrito. Inscrito también. Recuerden que si el ángulo nace desde un punto en la circunferencia, es un ángulo inscrito. ¿Ya? Es un ángulo inscrito. Entonces tenemos dos ángulos inscritos. Eso es lo que vamos a utilizar. Este ejercicio se puede resolver de varias maneras, ¿ya? Pero vamos a utilizar una simple nada más. Entonces, observen que yo, si quiero hallar X, ya que X es inscrito, es ángulo inscrito, necesito conocer el valor del arco, todo esto que está aquí, miren, necesito conocer el valor del arco que se opone al ángulo inscrito, ¿ya? Todo ese arco que estoy señalando de rojo, digamos que es un alfa. Entonces, yo lo que necesito es el valor de alfa, porque X va a ser igual a alfa entre 2. Ahora, tengo este que vale 30 grados, ¿verdad? Vale 30 grados, ¿ok? Vale 30 grados. Si este también es ángulo inscrito, ¿cuánto debería valer este arco desde el punto A hasta el punto C, por ejemplo? ¿Cuánto valdría este arco que estoy señalando de verde si 30 es ángulo inscrito? Entonces, según lo que yo sé, si esto fuese un ángulo beta, ¿ya? Yo sé que el ángulo inscrito 30 grados debe ser igual al arco beta dividido entre 2. Por lo tanto, o entonces, beta valdría 60 grados, ¿ya? Entonces ya sé que este arco vale 60 grados. Mira, ya tengo un pedazo. Ya tengo un pedazo. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la medida de este ángulo? Ese que estoy marcando aquí. ¿Cuál es la medida de este ángulo? 180. 180. Y ese 180 es un ángulo central, inscrito, exterior, interior. ¿Qué tipo de ángulo es? Si se está formando desde el punto centro. Central. Central, muy bien. Entonces, ese ángulo que acabo de formar, que vale 180 grados, sería desde el punto A hasta el punto B del mismo tamaño que este segmento, de circunferencia o arco de circunferencia que estoy pintando de azul. Entonces, fíjate que ya sé que todo este pedazo vale 180 grados y este pedazo vale 60. Acuérdate que el arco que está desde el punto C hasta el punto B, todo esto de aquí es alfa. ¿Ya? Todo eso es alfa. O sea que tengo que sumar el arco AC con el arco AB. ¿Hasta ahí me están siguiendo, chicos? ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Sí? Tengo que sumar esos dos arcos. Significa que alfa
Ya lo voy a poner aquí. Alfa va a ser igual a ¿qué cosa? A beta más 180, ¿no? O el arco AC, voy a ponerlo así, el arco AC más el arco AB. Entonces, si sumamos esos dos valores, sería 60 grados más 180 grados. Listo. Entonces, alfa sería igual a 240 grados. Entonces, una vez que ya tengo el valor de alfa, simplemente reemplazo y divido entre 2. Entonces, x sería igual a 120 grados. Y ya está. Eso sería todo. Listo. ¿No preguntas? ¿Todo bien? Listo. No preguntas. Otro ejercicio. Dice, hallar x si el punto O es centro. AB es igual a AC y siendo el arco AB igual a 100 grados. Entonces, vamos a ir llenando datos. Nos dicen que el arco AB vale 100 grados. Listo, esto vale 100 grados. El punto O es centro, ok. Y AB es igual a AC. Cuerdas, eso es segmento. AB, que es esto de aquí, va a ser del mismo tamaño que la otra cuerda AC. Mira, te están diciendo que estos dos son iguales, ¿ah? Estos dos son iguales. Entonces, siendo el arco AB igual a 100 grados y todo lo que nos han dicho, vamos a calcular X. Ahora, pregunta, ¿se acuerdan que hicimos la semana pasada? Creo que, si mal no recuerdo, no, la antepasada. Había una propiedad en la circunferencia que nos decía, si este arco que se forma aquí, mira, tiene una cuerda que es del mismo tamaño que la otra cuerda que se ha formado aquí y que forma otro arco, ¿cómo son las medidas de esos dos arcos si estas dos cuerdas son iguales? ¿Se acuerdan? ¿A qué tendría que ser igual el arco AC? A 100. A 100 grados. ¿Por qué? Porque las cuerdas son iguales. Debido al hecho de que la cuerda AB y AC son iguales, los arcos que se forman aquí tienen el mismo tamaño. Y si el arco AB vale 100 y el arco AC vale 100, ¿cuánto valdría este pequeño arco BC? Haciendo los cálculos. El arco BC más 100 grados debe ser igual a la circunferencia completa, ¿verdad? Que es 360 grados. Por lo que 160. el arco BC sería igual a 160. 360 menos 200 es igual a 160 grados. Ahora, si esto vale 160 grados y X es un ángulo central, si X es ángulo central, significa que X es igual a 160 grados. Y ya está. Y eso es aplicando el conocimiento de lo de la semana anterior. ¿Listo? ¿Hay más ejercicios aparte de este? Sí, uno más. Entonces, ahora, dice, en la figura, el arco AB mide 70 grados. Ok, esto vale 70 grados. Calcular alfa más beta, dice. Calcular alfa más beta. Mira, este alfa es un ángulo exterior. ¿Ok? Necesito el arco AB y también necesito el valor de este arco para poder calcular, ¿qué cosa? Una relación con alfa. Aparte, también tengo beta, que es un ángulo interior, mira. El ángulo beta es un ángulo interior. Entonces, voy a colocar aquí un valor diferente. Por ejemplo, la letra griega teta, ¿ya? Entonces, estoy utilizando esas tres variables aquí para poder hallar las relaciones. Entonces, fíjate qué voy a hacer. Lo primero es utilizar lo que es ángulo interior, ¿ya? Interior. ¿Cuál es el ángulo interior? Beta. ¿Y beta qué era igual? A la suma del arco AB, que sería 70 grados, más el arco DC, que sería teta. Y esto dividido entre 2, ¿ya? Esto es el ángulo interior. El ángulo exterior, ¿cuál sería? Exterior. Sería alfa, ¿verdad? Alfa, ¿a qué es igual? A 70 grados menos el ángulo teta. Y eso dividido entre 2. Ahora, ¿cómo relaciono alfa y beta si me piden que lo sume? Dice, me pide que lo sume.
Entonces puedo hacerlo de dos maneras. Sumo las ecuaciones, ¿ya? Sumo las ecuaciones o puedo despejar el valor de teta. Entonces, en la primera, no me queda tiempo, entonces voy a tener que sumar las ecuaciones, ¿ya? Sumo las ecuaciones. Entonces tendría beta, que es igual a 70 grados más teta sobre 2, y acá alfa, que es igual a 70 grados menos teta sobre 2. ¿Listo? Voy a sumar mis ecuaciones. Entonces acá tendría alfa más beta es igual a toda la fracción, 70 grados más teta sobre 2, más 70 grados menos teta sobre 2. Entonces, ¿aquí qué hago? Como son fracciones homogéneas, puedo sumar todo lo de arriba, ¿ya? 70 grados más teta más 70 grados menos teta. Y todo eso lo divido entre el mismo denominador, 2. Entonces, alfa más beta es igual a 70 más 70, 140 grados. Más teta menos teta, 0. Y todo esto dividido entre 2. ¿Qué significa? Que alfa más beta es igual a 70 grados. Entonces, si sumo las ecuaciones, voy de frente así. Por una cuestión de tiempo, no he hecho despejando la variable teta, ¿no? Porque podríamos relacionarlos a través de cuánto vale teta en función de alfa y beta. Pero por una cuestión de tiempo no me iba a alcanzar para poder hacerlo. Así que lo pueden hacer de esta manera. Ahí está su tarea. Son 2 ejercicios parecidos a lo que hemos visto en clase y la resolución de la tarea pasada. Aquí no había clave, ¿ya? Pero salía 10. La mayoría lo he hecho bien cuando me han presentado la tarea. Listo. Entonces, nos vemos la otra semana. No se olviden sus tareas, chicos. ¿Ya? Cuídense. Nos vemos. Hasta luego, hasta Chao, luego. profe.